El jueves de la semana pasada, el Consejo Superior Tripartito de la Consejo de Salarios recibió de parte del Poder Ejecutivo los lineamientos para la 11ª ronda de consejos de salarios. Esta nueva etapa de negociación colectiva comenzará dentro de pocos días e implicará la convocatoria de 166 mesas con vencimiento el 30 de junio de 2025, más 19 que vencerán entre julio y diciembre de este año. En total, 185 mesas que abarcarán a 745.000 personas que están trabajando y cotizando en el sector privado. El viernes hablábamos con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, que hacía esta referencia con respecto a las pautas presentadas. Colocamos nosotros los criterios generales, el comportamiento del mundo del trabajo, los niveles de empleo, las demandas de los sectores sociales, sean estos empleadores o trabajadores, y por el otro lado la mirada de la economía, esa mirada en proyección en torno al comportamiento del producto a nivel mundial y del crecimiento o no de la economía a nivel regional y las consecuencias nacionales. Compatibilizar eso después, cómo llevamos a tierra, cómo transformamos todo eso en planteamientos concretos, en los denominados lineamientos para la ronda de los consejos salarios, es un trabajo en las cuales nuestros respectivos equipos técnicos y asesores trabajaron durante casi 2 meses ellos y entramos los ministros hace alrededor de 2 o 3 semanas. Como ustedes saben, esta negociación plantea una discriminación por franjas. La primera abarca salarios de hasta 38.950 pesos, incluye aproximadamente el 30% de los asalariados del sector privado. La segunda franja llega hasta los 165.000 y contiene el 64% de los trabajadores, mientras que la tercera va de 165.229 pesos en adelante. ¿Qué lectura se hace de estas pautas desde el sector empleador? Estamos en comunicación ahora con el doctor Juan Maylos, asesor jurídico de la Cámara de Comercio y Servicios. Doctor Maylos, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por atendernos. No, por favor, encantado. Doctor, ¿cuál es la primera visión que ustedes tuvieron de la presentación de estos lineamientos por parte del Ejecutivo? Bueno, nosotros concurrimos el jueves pasado y efectivamente se hizo la presentación por parte de autoridades del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Economía, donde yo destaco que antes de presentar los lineamientos se hizo una presentación de contexto bastante exhaustiva y bastante detallada, donde se dio cuenta de que tanto a nivel regional, a nivel internacional y a nivel nacional, cuáles eran un poco las expectativas de crecimiento de la economía. Y en ese sentido, tanto a nivel mundial, los grandes países y también a nivel de nuestra región y a nivel del Uruguay, hay unos niveles de crecimiento del Producto Bruto Interno bastante enlentecidos. De hecho, los operadores privados están en general reduciendo las previsiones de crecimiento para estos próximos 2 años. Así que el contexto mundial y regional e incluso el del país es de un crecimiento enlentecido. Además de esto, se analizó que el dinamismo de la economía uruguaya ha sido escaso en los últimos años, con crecimientos que son muy de muy poco guarismo. Y por último también los desvíos que se estaban produciendo en los precios respecto de Argentina, que ahora está corregido ese asunto, pero se corrige la situación con Argentina y empiezan las dificultades con Brasil. Entonces todo esto da por escenario, un escenario, digamos, que no está tonificado. La ocupación, si bien aumenta según las previsiones del Instituto Nacional de Estadísticas, es difícil de calibrar en cuánto, porque han habido algunos cambios metodológicos. Y la inflación, bueno, tenemos la buena noticia de que la inflación se ha atemperado, pero bueno, queda la duda de qué va a pasar con el tema de la inflación, con el tema del descenso del nivel del dólar, en fin,
tenemos una cantidad de factores externos fundamentalmente y también algunos internos que manifiestan un panorama, digamos, de escaso dinamismo. En ese contexto es que se dan estos lineamientos y, tal como ustedes decían en la presentación, se establecen tres rangos de salarios para aplicarle distintos porcentajes de aumentos, aumentos que van a ser nominales, que es a lo que nos tienen acostumbrados los gobiernos de izquierda, o sea, aumentos que van a contemplar inflación y van a contemplar también crecimiento, y que en general se van a dar siempre al alza y no van a tener posibilidad de descuento, aunque la inflación así lo indique, por haber de repente el empresario adelantado salarios. Esta es la realidad. La pregunta que nos hacemos es si estos lineamientos son los adecuados para este contexto del cual venimos de referir y que hizo la presentación la gente de economía. Esa era la pregunta que le iba a hacer, doctor, efectivamente, sí. Había una relación entre las pautas salariales y el escenario que les plantea el gobierno. Bueno, nosotros vemos cierta incongruencia y entendemos que lo que se está tratando de priorizar son los aumentos de los salarios más deprimidos, pero ya no son los 25.000 pesistas. Estamos hablando de salarios de 38.500 pesos, o sea, estamos hablando de 1.6, 1.7 salario mínimo nacional. Y en ese sentido, puede estar bueno desde la mirada del gobierno priorizar los aumentos de esos sectores, pero esos sectores son los sectores más vulnerables frente a las vicisitudes del empleo, para su mantenimiento, para mantener el empleo o para generar nuevos puestos de trabajo, y además son los más vulnerables porque son los menos preparados, son las personas con menos preparación, con lo cual ustedes saben que en el mercado de trabajo las cifras macro se ajustan por precio y por cantidad. Si se eleva el precio, que es lo que está pasando en este caso, se va a disminuir o hay riesgo de que se disminuya la cantidad. Con lo cual, los lineamientos tienen un claro objetivo de aumentar los salarios de menores niveles, pero ese objetivo, que puede ser loable en cierto sentido, al no ir acompañado de otras medidas, puede tener un efecto distinto al deseado a niveles de empleo. Claro, por eso la pregunta era, doctor Maylo, si teniendo en cuenta el análisis que le realizó el gobierno en la presentación de las pautas y las pautas que finalmente se presentaron, si había una relación entre una cosa y la otra, teniendo en cuenta el dinamismo de la economía, la cantidad de cotizantes y los aumentos que se plantean por franjas. Sí, yo creo que no. Además, esos aumentos que se plantean por franjas son por franjas salariales, no toman en cuenta la heterogeneidad que existe a nivel de empresas, por sectores, por tamaño, por ubicación. Y fíjese usted que en estos momentos el propio Poder Ejecutivo está presentando medidas específicas a nivel de frontera con Brasil, una de las cuales está vinculada a que los nuevos puestos de trabajo que se generen van a tener un 75% de disminución de los aportes patronales, con lo cual en ese sentido se está reconociendo el valor que tiene la generación de empleo y la necesidad de promoverlo en cierto sentido, y por otro lado se fijan estas pautas que no toman en cuenta adecuadamente la situación y el tamaño y la ubicación de las empresas, y se le aplica sin más un aumento salarial que implica afectar el 60% del costo que tienen las empresas para funcionar, porque ese es el peso que tiene el factor salarial en los costos de la empresa. Con lo cual vemos alguna inconsistencia, sobre todo en un gobierno que anuncia que quiere apostar al crecimiento económico,
que nosotros valoramos de manera positiva, pero por otro lado no está generando las condiciones a nuestro juicio más adecuadas para que esto acontezca. Doctor, otra duda que se había planteado al comienzo del debate con respecto a la presentación de las pautas era sobre la primera franja. Usted lo mencionó allí al pasar, donde la primera franja alcanza hasta salarios nominales de 38.950 pesos. Y después hay un spread muy amplio hasta los 165.000. ¿Hubiese correspondido, cómo ve usted la posibilidad de incorporar un término medio, digamos, entre una franja y la otra? Sí, nosotros eso en realidad no a nuestro juicio no sabemos si agregaría algo. Nosotros no estamos en oposición a las franjas en sí mismo. Lo que estamos, primero, hoy nos van a tener que aclarar cuáles son los ingresos nominales que se van a tener que tomar en cuenta para el tema de los lineamientos. Entonces, hasta que nosotros no tengamos en cuenta eso, tampoco van a quedar claramente identificadas cuáles son las categorías o las tres franjas. Y bueno, y luego lo otro que le decía, nosotros más que modificar la franja, lo que nos preocupa sí es ver los tamaños de las empresas, la ubicación. Eso sí hace la diferencia, y en ese sentido yo recuerdo que en pautas anteriores había alguna consideración especial para las pymes, ¿no? Aunque sea un beneficio que les posibilitaba tener aumentos diferenciales más beneficiosos que el resto de las empresas. Cuando usted se refiere a aclarar los nominales, ¿qué alcance tiene ese concepto, doctor Maylos? Bueno, que una cosa es que se puedan tomar todos los ingresos nominales que tenga una persona, o que solamente se tomen en cuenta los ingresos grabados con la seguridad social. Ajá. Esto nos daría que podrían la línea de división puede tener algún corrimiento en las categorías 1 y 2 y en las categorías 2 y 3. Uh-huh. Tendría que quedar eso bien claro, y es una de las cuestiones que reclamamos el otro día y que esperamos que hoy no sean aclaradas. Uh-huh. Doctor, días pasados entrevistamos al presidente de la Cámara de Industrias, el señor García, que planteaba, entre otras preocupaciones con respecto a las rondas de salarios, que es la extensión de la negociación, y que negociaciones comenzaban en el mes de julio, se extendían hasta diciembre y después había que pagar retroactivos, y que durante mucho tiempo no se sabía efectivamente cuál era el costo de la mano de obra. Se ha planteado que, como intención, el Ministerio de Trabajo espera que la negociación no exceda los 90 días. ¿Cómo ve usted este punto en particular? Bueno, yo lo veo positivo. Lo que pasa que deberían de no ser una intención, debería ser una condición de la negociación. Efectivamente, los convenios vencieron el 30 de junio, estamos a 8 de julio y todavía nos están explicando las pautas. Esto va a hacer que las mesas se abran con lentitud, que se abran dentro de unos días, y eso nos está generando al sector empleador las famosas retroactividades. En la medida que estas retroactividades lleguen a diciembre, se suman con los aguinaldos, se suman con las licencias, y se le forma ahí un bolo salarial a las empresas que en muchos casos les generan ahorros financieros. Entonces, a nuestro juicio, nos parece que la negociación debería tener como una de sus condiciones no ya una intención de 90 días, sino un plazo para finiquitarla de 90 días,
que nos parece más que razonable, existiendo estos lineamientos, y vencido el plazo, si no hay acuerdo, se aplicarán los lineamientos sin más y a otra cosa. Porque de lo contrario estamos alentando toda una gimnasia sindical que lo único que hace es encarecer los costos salariales aún más para las empresas. Doctor, una última pregunta. Había quedado planteado en el propio Frente Amplio un debate con respecto a la desindexación de los salarios en esta ronda, justamente. El subsecretario Valcorba planteaba el jueves en la presentación de esta instancia de Consejo de Salarios que el camino que se había tomado era analizar la inflación subyacente, justamente. ¿Cómo ve este planteo en particular con respecto a lo que planteaba el ministro O'Donnell y a lo que finalmente se encontró como fórmula? Bueno, yo qué sé, para mí la montaña parió un ratón en ese sentido, ¿no? O sea, no, me parece que no se acompasa con las manifestaciones del ministro. Quizás veo más el tema de la desindexación en la tercera franja, en cuanto que, bueno, que ahí, en fin, se le aplica la inflación, pero no se le aplica factores de crecimiento. Ahí hay un intento de desvincular la realidad de esos salarios. Pero yo de desindexación acá no veo nada, no veo. Y el tema de utilizar la inflación subyacente, me parece que en cierto sentido es no digo una engañapichanga, pero fíjese que la inflación subyacente toma el 93% de los elementos que integran la inflación común. Es un guarismo que se aplica y que llega a mostrar elementos más cercanos a la realidad, pero en elementos que son demasiado mínimos. La verdad que yo no entendemos muy bien la utilización de esta cuestión subyacente. Y además otra cosa, la inflación subyacente se aplica para el primer año, para el segundo año no. Tampoco quedó debidamente justificado por qué se aplica para el primer año y para el segundo no. Doctor Juan Maylos, asesor jurídico de la Cámara de Comercio y Servicios, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y como siempre a disposición.